Hoy hablaremos de los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Conocimientos. Categorías sociales: sociedad, clase social, grupo social y procesos y prácticas sociales. Fenómenos sociales, transvaloración, derechos humanos y la discriminación. Vamos a leer un caso de muros fronterizos. Desde hace décadas en diversos países se han construido muros que dividen las fronteras de los países. Estos muros fronterizos se han constituido por diversos motivos, provocando diversos fenómenos sociales al interior de esas naciones. Un caso muy conocido es el muro de Berlín, en Alemania, el cual se construyó posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta situación condujo a una separación del país que duró muchos años, hasta 1989. Categorías sociales. Sociedad. Se ha definido a los grupos en los que vivimos como grupos sociales o sociedad. Veamos cómo algunos autores definen el concepto de sociedad. Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes, viven marginados de la sociedad. Así pues, comprendemos que la sociedad es una organización compleja con características propias, determinadas por el entorno donde se ubica en tiempo y lugar. Ahora hablaremos de la clase social. La clase social es un grupo de individuos que comparten una característica común, que los vincula socioeconómicamente. Las acciones y las relaciones sociales generan desigualdades que se derivan de la distribución del trabajo, productos y capital. Sea por su función productiva o social, poder adquisitivo o económico, o por la posición de... También incluyen las maneras de comportarse, los gustos, el lenguaje, las opiniones, etc. Incluso las creencias éticas y religiosas suelen corresponderse con las de estatus social. Grupo social. Recordemos que en el bloque 1 vimos que la socialización se daba como un proceso. El proceso de desarrollo histórico, identidad personal y social, donde el individuo tiende a desarrollarse como persona y miembro de un grupo social concreto. Todos los seres humanos desde que nacen estamos integrados a un grupo social, la familia. La familia es el primer grupo social donde se construyen esquemas de vida, relaciones que influyen en la interacción con los adultos. Se aprenden valores, roles, conductas, lenguaje y se desarrolla la personalidad. Ahora hablaremos del cambio social. Es el que se da en su comportamiento colectivo. Los cambios sociales están determinados por los descubrimientos científicos y tecnológicos. Que ofrecen al ser humano una mejor condición de vida, estados de confort, comunicación y dominio. Es una transformación psicológica, práctica, cultural o económica que se desarrolla en determinados grupos sociales. Ahora hablaremos de la migración. Como proceso social, la migración se define cuando una parte de la población de una comunidad que tiene asiento en un territorio se desplaza a otra región. Es motivado generalmente por el mejoramiento de vida o por causas principales económicas, violencias, guerras, segregación racial, discriminación política, etc. Puede ser temporal o definitivo. Otro tema de interés social es la crisis económica. Son etapas de procesos sociales que se caracterizan por el desequilibrio en las actividades productivas, provocando desempleo, alzas de precios, desabasto,
disminución del consumo, pobreza, incertidumbre e inseguridad. Las causas de las crisis son principalmente los altos precios de las materias primas, las crisis alimentarias mundiales, la inflación, los créditos bancarios y los hipotecarios. Otro concepto importante en las ciencias sociales para comprender mejor su objeto de estudio es el de la práctica social. Define como las acciones, actividades, habilidades y experiencias que se generan en la sociedad, a partir de las cuales se expresan formas de organización y de vida en la comunidad. Recordemos que en el bloque 1 definimos a la acción social como aquella que se lleva a cabo de manera recíproca. En un grupo de personas que tienen la misma cultura e interactúan entre sí. La lengua, la primera forma de comunicación del hombre, fue a través de las imágenes o signos, que poco a poco fueron transformándose en el lenguaje a partir de sonidos y articulaciones, que se asocian con hechos, acciones, seres y objetos, originándose la lengua, lo cual hace una de las diferencias que tenemos entre grupos humanos y sociedades. Religión. Se define como un sistema de creencias y normas de comportamiento, ceremonias de oración o sacrificio, las cuales son propias de un determinado grupo humano y con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad, o sea, un dios o varios dioses. Esta palabra proviene del latín religare, que significa volver a ligar o a unir. Esto es recuperar un vínculo perdido. En las primeras sociedades, la religión se conforma por ritos y prácticas que se tratan de explicar fenómenos naturales, haciéndolos favorables para los seres humanos. Identidad e historia regional. Identidad es el conjunto de costumbres, tradiciones, normas, valores, signos y creencias, las cuales fomentan la cohesión de un grupo social, permitiendo el sentido de pertenencia a sus integrantes. Hay diferentes tipos de identidad, de género, territorial, de clase socioeconómica, religiosa, étnica, nacional y profesional. También vamos a hablar de la cultura, la cual proviene del latín cultus, que significa inicialmente cultivo de la tierra. Desde el siglo XVIII, cultura se refería a lo espiritual, es decir, al cultivo de las facultades intelectuales. En resumen, todo lo que significa conocimiento, o sea, todo lo relacionado con la filosofía, las ciencias, artes y la religión. Por ejemplo, un hombre culto o inculto según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales. La transvaloración. Actualmente es común escuchar a los adultos decir que los valores se han perdido. Los valores son principios sobre los que nos basamos. Los adaptamos como una forma de comportamiento propia y de los demás. Los valores son la base de la ética. De esta manera tenemos como valores la libertad, la equidad, la responsabilidad y la honestidad, entre muchos. Se ha considerado que los valores rigen el comportamiento del individuo en la sociedad. De esta manera es posible que se hable del valor de la libertad de las personas. Derechos humanos. Hoy en día casi todas las personas o medios de comunicación hablan de los derechos humanos, aunque este no es un tema nuevo, parecería que sí, dada la constante referencia a estos derechos humanos por la violación a los mismos. La idea de los derechos humanos, como se ha visto en bloques anteriores, surge de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, y de elementos de la Constitución de Estados Unidos de 1783.
Discriminación. La discriminación es un problema muy antiguo en nuestro país. Se le define como la situación en que uno o varias personas son agredidas por una razón específica. Esta razón puede ser por la edad, el género, la apariencia física o la orientación sexual. En cuanto a los jóvenes, se muestra que el principal problema para ellos es la falta de oportunidades de empleo y experiencia. Un dato importante en la ENADIS es que se identifica a que a medida que aumenta el nivel de escolaridad, aumentan los niveles de expresión de tolerancia hacia los diferentes grupos. Esto ha sido todo por hoy. Este es el bloque 4 de la introducción básica para las ciencias sociales. Realizado por Adriana Corona Morales. Así que tengan respeto por los derechos humanos, no discriminen, porque perros y gatos se llevan bien.